Hola, buenas tardes. De nuevo me presento, soy María Jesús Vargas, técnico de la Asociación de Empresarios de Tarifa, y una semana más estoy aquí hablando de un tema que es de interés, o que nos parece que es de interés, sobre todo en el tema turístico y empresarial, que es el que a nosotros nos ocupa. Y en el día de hoy el tema que vamos a abordar es el tema de las viviendas de uso turístico, o sea, el alquiler de las viviendas con finalidad turística. Explicar un poco que este tipo de viviendas tradicionalmente no ha tenido una regulación, puesto que se alquilaban como un tipo de vivienda cualquiera, y nosotros hemos visto cómo ha sido necesaria esta regulación, puesto que alquilar las viviendas para fines turísticos entraba un poco en colisión con la actividad que realizaban otra serie de empresarios, como son los que realizan las actividades hoteleras, los campings, los apartamentos turísticos, incluso las casas rurales, que tienen que cumplir una serie de requisitos que, en este caso, en las viviendas de particulares que se alquilaban para turistas, no estaban cumpliendo, con lo cual parecía que había ahí un poco de competencia desleal, con lo cual lo que se ha querido es proceder a una regulación para que todo el mundo juegue con las mismas cartas. Este ha sido el objetivo básico de la regulación, que la regulación se hizo en febrero de este año, en un decreto de fecha 28 de febrero, y la entrada en vigor se ha hecho para que se pudiera adaptar las personas a la normativa. No se ha exigido hasta mayo de este año, con lo cual, a partir de mayo del 2016, las viviendas con fines turísticos tienen que acogerse a los requisitos que a continuación vamos a explicar. El objetivo fundamental de esta regulación era dotar de una serie de garantías de calidad a las viviendas que se iban a alquilar con fines turísticos, puesto que sobre todo cuando el alquiler se hace desde un sitio fuera, o sea, a través de páginas web o a través de servicios que no estén en la misma ciudad, no existe una garantía de que exista calidad en esas viviendas, con lo cual esta ley lo que viene es a garantizar que este servicio que se contrata desde la distancia ofrezca garantías de calidad para la persona cuando llegue al lugar de destino, que encuentre que lo que ha contratado se corresponde efectivamente con lo que quería contratar. Este sería el objetivo fundamental de la regulación. Ahora vamos a pasar a explicar cuáles son las características que tienen que tener las viviendas para ser consideradas viviendas de fines turísticos. Son viviendas que estén en suelo residencial, es decir, que aquellas que estén en suelo rústico, en suelo rústico como las casas rurales, ese tipo de viviendas no van a estar dentro de esta regulación. En segundo lugar, también empresas alquileres que se realicen mediante contraprestación económica, es decir, que haya que pagar una cantidad a la hora de realizar ese alquiler. Tienen que ser también con fines turísticos, es importantísimo, si no existe esa finalidad turística, no es necesario que cumplan esta normativa. Y por último, y es lo más importante, es que exista habitualidad, es decir, que se alquile habitualmente con fines turísticos. La ley entiende que existe habitualidad cuando se dan una serie de características. Por ejemplo, cuando se publiciten a través de páginas web en las que se pueda directamente hacer reservas, ahí se entiende que existe habitualidad. Es decir, actualmente, antes de esta normativa, existen multitud de páginas web en las que existían apartamentos para alquilar o casas particulares para alquilar, en las que no existía ningún tipo de obligación para estas personas. En la actualidad ya esto no se puede producir. Si una persona se publicita en una página web, su casa o su apartamento, tiene que cumplir los requisitos que establece esta norma, que después veremos. Por otro lado, también serán aquellas empresas aquellas viviendas que se vayan a alquilar a través de agencias de viajes o también a través de aquellas empresas que realicen actividades de tipo turístico. Esas son cuando la ley entiende que existe habitualidad en el alquiler de uso turístico. Por otro lado, y como consecuencia de todo esto, quedan excluidas aquellas viviendas que se cedan a título gratuito, es decir, que no haya ningún tipo de contraprestación. Aquellas que se alquilen por un tiempo superior a 2 meses también están fuera de esta regulación, y aquellas que estén en un suelo que no sea residencial, es decir, pues las casas o las viviendas rurales, que estén en zona rural. Por tanto, ahora, una vez que sabemos cuáles son las viviendas que tienen que cumplir estos requisitos, vamos a ver cuáles son las obligaciones que le impone la ley.
obligación fundamental que le impone la ley es la de inscribirse en el registro de turismo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Es decir, es necesario que exista una comunicación a la Junta de Andalucía de esa vivienda que se va a alquilar. ¿Cómo se realiza? Pues a través de la inscripción. En esa inscripción hay que hacer una declaración responsable, que es importante porque bajo la responsabilidad del propietario de la vivienda se van a comunicar datos referentes a la vivienda, por otro lado referentes también al propio propietario, así como a la persona que vaya a hacer la explotación turística de esa vivienda. Es decir, si no es el propietario directamente el que alquila esa vivienda con fines turísticos, sino que se lo da o bien a una agencia de viajes o una inmobiliaria, o se lo da a otra persona para que haga paquetes turísticos y lo meta dentro de un circuito turístico, entonces esas personas también tienen que aparecer en el registro de turismo y el contrato en virtud del cual esa explotación turística se realiza entre el dueño y la persona que lo explota. Eso es el contenido de la declaración responsable que es necesario que se comunique al registro de turismo. Vamos a continuar hablando de qué es necesario que tengan o los requisitos que deben de cumplir en las viviendas para poder ser alquiladas con fines turísticos. En primer lugar, la vivienda tiene que tener licencia de ocupación, tienen que tener una serie de requisitos que de forma muy casuística se explican en el decreto, pero yo por encima os comento que lo que se pide más o menos es que tengan información acerca de los recursos turísticos de la zona, también información acerca de los servicios sanitarios, los médicos, los servicios de urgencia, bomberos, los transportes que existen para poder comunicarse en la comarca o en la localidad. Toda esta información acerca de los recursos turísticos y los aspectos más importantes y más cercanos es necesario que lo tengan dentro del apartamento. También tendrán que contar con un botiquín de primeros auxilios, también contarán con un libro de quejas y reclamaciones. Deberán de tener una serie de requisitos en cuanto al mobiliario, digamos, doméstico, de sábanas, vasos, cubiertos, todo eso lo explica suficientemente el decreto y el propietario del domicilio lo tendrá que cumplir. Por último, también se requiere que exista un registro de todas las personas a las que se le tiene alquilada esa casa o ese apartamento y del que se dará comunicación a la autoridad competente, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, en función de lo que se establezca. Estas son las obligaciones que se tienen, entre otras, no vamos a entrar en todos los detalles, pero bueno, se necesitan una serie de requisitos pues, para lo que hemos dicho al principio, ¿no? Para garantizar que esa vivienda tienen unos parámetros de calidad que beneficien a la persona y que se quede esta persona convencida de que ese contrato que va a hacer desde un lugar fuera, desde donde va a hacer las vacaciones, pues que pueda cumplir con todos los requisitos de calidad que todos queremos que existan en nuestra localidad. Se nos ofrece y se nos da por parte de la Consejería un número de registro en el registro de turismo. Ese número de registro es muy importante porque debemos de tenerlo siempre. Tiene que constar en el contrato que tengamos. Si aparece nuestra casa, aparece publicitada en algún tipo de página web o en algún tipo de panfleto, siempre deberá de ir acompañada la casa junto con el número de inscripción en el registro de turismo de la Junta de Andalucía. Y esto es muy importante porque el incumplimiento de esta obligación va a traer como consecuencia una sanción que puede llegar incluso hasta los 18.000 euros. En la falta de inscripción en el registro y darte publicidad por medio de los que hemos hablado antes, el incumplimiento te puede provocar una sanción de 2.000 a 18.000 euros, con lo cual es importante que se cumplan estos requisitos. Por lo tanto, en resumen, explicar la necesidad en la actualidad de todas las viviendas, ya sean apartamentos o viviendas particulares, que se vayan a alquilar habitualmente con fines turísticos y que se vayan a alquilar en nuestra comunidad de Andalucía, y que estén en suelo residencial, deben de estar inscritas en el registro de turismo de la Junta de Andalucía. Ya hemos dicho cuáles son los requisitos que tienen que tener y todo esto nos va a garantizar que el alquiler de estas viviendas va a contar con unos requisitos y unos parámetros de calidad, que es lo que nosotros como empresarios siempre queremos exigir de las personas que prestan los servicios relacionados con el turismo.